son las 9:13 minutos. Y entonces está con nosotros el diputado Ito Bisonó, que esta vez no vino para hablar de la insubordinación del Tribunal Superior Electoral contra el Tribunal Constitucional. Pero va a hablar lo que en algún momento pudiera ser objeto de algún tipo de investigación en la Cámara de Diputados. Pudiera ser. Es una democracia, no es una dictadura. Eso es si están los votos. Si no están los votos, no hay problema. Porque no puede es una eventualidad posible, pero es una eventualidad. Reinaldo echándose pero democrática. ¿Y por qué que le picó una cosa a otro partido? Entonces, no le picó cuando a nosotros nos fallaron en contra. Julio, pero ahí te le interesaría opinar al respecto. Estoy segura de eso. Que está por debajo de uno. Pero aquí está Héctor Díaz Santana. No aquí está Héctor Díaz Santana, que fue fiscal electoral de México, y nos trae aquí un opúsculo con los 10 delitos electorales que debemos conocer. Y Eury, está prohibido en México. ¿Qué está prohibido? ¿Sabe qué está prohibido en México? ¿Qué? Que los religiosos llamen a votar, inviten a votar a su feligresía. Está pasado, pero sí, han pasado en eso. No, México está al día. Los religiosos somos México respeta la diversidad. Oye, Eury, lo que te dedicaron ahí. En México es un estado laico. Sí, pero aquí también. No, aquí no. Esto supone que los ministros de culto, sean de una u otra religión, no pueden invitar a votar o abstenerse de votar por un candidato, pero los ministros, pero no la partido gente. O coalición. No, pero los pastores. Si es delito para los ministros, es para el que no sea ministro, está preso. No. Eso es una violación de los derechos constitucionales. Eso no es verdad, al contrario, eso garantiza la pluralidad. Pero además, si usted es un líder religioso, métase en su religión. ¿Por qué tiene que involucrarse en otro proceso? No, señor, pues prediquen la religión. Un punto ahí, porque aquí está quien no puede aclarar eso. Pero vamos para que Hito no lo presente. Antes de presentar al doctor Díaz Santana Castaños, que es un apellido aquí muy conocido en el tema político. Y Díaz Santana también. Bueno, Juan Bolívar Díaz Santana y el hermano. Pero en su caso Díaz es apellido, Santana y Castaños. Díaz Santana es compuesto, es paterno, y el Castaños es materno. Yo quiero reconocer el trabajo que viene haciendo Ito Bisonó desde hace mucho tiempo, trayendo al país figuras señeras en todos los ámbitos de la política, pero en la parte intelectual e institucional. No con un criterio oportunista, sino con una intención de enriquecer el debate y fortalecer las instituciones. Y nosotros hemos sido beneficiarios aquí en este panel de muchos de los invitados que vienen al país. Todos los invitados de él vienen aquí. Incluyendo varios presidentes y expresidentes de repúblicas de países hermanos. Y es digno reconocer eso, Hito. Te lo reconocemos y te estimulamos como presidente del Centro de Análisis y de Políticas Públicas. Entonces, para que nos haga el favor de presentarnos, introducirnos al invitado. Primero, agradecerle la palabra, ¿verdad?, de José y de ustedes, que en momentos tan difíciles donde uno tiene varias posiciones o varios desempeños, yo creo que hay que impulsar, y eso hacemos con los hechos, el buen debate, la información. Personas además que por su experiencia, ya no por su discurso, aportan porque la tienen. Y el compromiso de nosotros y del equipo que nos acompaña también en el CAP, que lo fundamos en el 2007, es traer principalmente esos amigos referentes desde fuera para que no sea un debate interno. Y entonces ahí poderlo mantener la distancia y colaborar. Y ustedes además como aliados, porque a través de sus redes, de su conocimiento, le llegamos al país, le llegamos a la mayoría de los ciudadanos que están interesados en informarse y en practicar las cosas correctamente. Entonces, hoy tenemos aquí a don Héctor Díaz Santana Castaños, que fue el procurador fiscal de las pasadas elecciones en México. Procurador fiscal electoral. Donde ganó Aldo. Correcto. Ganó López Obrador. ¿Es por proceso en México la escogencia del fiscal? O sea, por un periodo él le dirá los detalles, le dirá también cómo se escoge, cómo se quita, quién lo valida en el Senado, cuál es el proceso. Pero la verdad es que hemos hecho eso porque en la nueva ley 1519 de República Dominicana electoral
así como la ley de partidos políticos, que se fueron a una discusión muy puntual y no se vio el todo. Por ejemplo, la ley de partidos políticos se concentró en las primarias, siendo más que eso. Claro. Y ahora la ley electoral llama la atención al arrastre, siendo más que eso. Y teniendo el componente del fiscal electoral que debe de prepararse, y debe de prepararse también con una plataforma, con un equipo que le tienen que dar soporte para poder perseguir cosas que aquí en República Dominicana todavía están vivas y vigentes. Entonces, yo soy el autor de la propuesta que crea la Procuraduría Especializada en Investigación y Persecución del Delito Electoral. Creo que es el artículo 289 de la Correcto, correcto. Así Entonces, ¿cómo se escoge el procurador electoral en México? Bueno, muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer al CAP haberme invitado, al diputado Ito, a ustedes también este espacio, en un proceso que ustedes tendrán muy importante el próximo año de elecciones. Sí. Y en este sentido, el establecer una nueva figura jurídica como es un fiscal electoral es una responsabilidad de Estado. Es una responsabilidad en la cual el sistema electoral lo requiere y que en un momento dado tenemos en América Latina un alto grado de incertidumbre. ¿Por qué? Hay procesos electorales que se desarrollan en el marco de la normalidad democrática, que no pasa nada. Pero hay estados que parece ser que no presentan ningún problema y la elección se incendia. Y este es un tema que en América Latina no hemos podido poner punto final porque los procesos electorales son parte de la competencia política y esta nueva figura de la Fiscalía Electoral creo que es muy, muy antigente. En México hubo 3 maneras de elegir a los fiscales electorales. En una primera etapa se decidía por parte del Procurador General de la República y lo nombraba el Presidente de la República. En una segunda etapa que yo creo que es la que se requiere en todo Estado que quiere fortalecer sus instituciones electorales, es un nombramiento del Senado. Unas 2/3 partes del Senado, así me eligieron a mí, y ese tiene mayor compromiso por parte de los actores políticos y mayor consenso. Y ahora en México hay una tercera figura. En México hay una reforma constitucional. Antes la Procuraduría General de la República dependía del Poder Ejecutivo, ahora es un órgano constitucional autónomo, cambia de nombre, es Fiscalía General. Y eso es una reforma estructural. Constitucional autónomo lo que hace ser es que el nuevo fiscal general propone al fiscal electoral y lo somete al visto bueno del Senado de la República. Generalmente no hay oposición. Cuando se manda una propuesta, pues es un proceso previo negociado pero en un momento dado sí requiere de mayor consenso y compromiso social. ¿Los partidos opinan sobre el perfil de las propuestas? Anteriormente sí. Anteriormente se hacía una convocatoria pública, organizaciones sociales, universidades, expertos en materia electoral proponían los perfiles, el Senado los llamaba a comparecencia pública, un grupo de expertos los calificaba, hacían una terna y finalmente se discutía sobre los mejores ¿Qué tiempo perfiles. tiene este organismo en México? Y usted particularmente, ¿qué tiempo tiene en el cargo? No, yo cumplí el cargo el 30 de noviembre pasado. Exacto, ¿qué tiempo duró en el cargo? No, yo duré 1 año en el cargo y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales tiene 25 años. Bueno, 25 años. Y una pregunta, señor Santana, porque nosotros desde aquí vemos mucha corrupción electoral en México y mucha violencia electoral en México. De hecho, yo me atreví a decir aquí que Andrés Manuel López Obrador, en la serie que Netflix hace sobre el Chapo, se ve como uno de los candidatos que fue víctima de la connivencia entre los carteles y los gobiernos del PRI, del PAN, y que él fue el único que no cogió dinero de los narcos. A pesar de existir esta institución allá, la Fiscalía Electoral, aún se sigue manifestando la corrupción electoral y la violencia. Leímos información aquí de que más de 100 candidatos fueron muertos en el pasado proceso electoral de México. Sí, yo creo que aquí hay 2 puntos importantes. En México se crea la Fiscalía en el año 94. ¿Por qué? Porque venía la elección del 88 y se habla de un gran fraude masivo que no permitió a la oposición ganar ese proceso presidencial. ¿Qué pasa? En México las
Los procesos de reforma o de transición democrática se sustentaron principalmente en las reglas de la competencia política. Otros países hablaban de economía, de asuntos laborales, sociales, relación global. Aquí no. México sustentó principalmente el cambio político. La negociación. Y constituir instituciones confiables, creíbles, autónomas y que organizaran de manera eficaz la elección. Me decía el primer fiscal que cuando se crea la FEPADE, nada más se crearon para 6 años, para la elección del 94, para la elección del 2000. Esa era la proyección. Una institución coyuntural. Después del 2000 ya no iba a pasar nada, iba a haber regularidad, no iba a haber controversia. Es más, a todo el mundo le digo que en Europa no hay fiscalías especializadas para temas electorales. En Europa, en la elección general de España el 2015 no se presentó una sola denuncia por delitos electorales. En México se presentaron 3,000. Entonces, en España ni una sola. Ni una. Tú tienes una institución cuando la requieres. Sí. Y contestando a su pregunta, nosotros cada día tenemos mucho más trabajo. Y por eso creo que es adecuado que en este país se pongan a trabajar y a definir el perfil y cómo constituir esta fiscalía electoral, que no es fácil, porque no solamente va a atender temas de delitos electorales, hay espacios o huecos o vacíos que el árbitro electoral que organiza la elección, el tribunal electoral no le corresponde, y es el tema de violencia. Sí, bueno, tenemos varios delitos que son comunes a la República Dominicana en México. Sin embargo, este es el que más me llama la atención porque no existe entre nosotros. Y entonces, para que usted nos explique esto, el artículo 130 de la Constitución establece que los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguno. Tampoco podrán en reunión pública, en actos de culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar cualquier forma de símbolos patrios. Bueno, lo de agraviar símbolos patrios, desde luego que lo entiendo, pero todo lo demás parece vulnerar derechos a lo que tiene constitucionalmente todo ciudadano a fijar posiciones sobre cualquier tema. Sí, aquí yo señalo dos aspectos. México tiene una ley especial en materia de delitos electorales, una ley general. Por aquí les voy a dejar algunas separatas de esto. ¿Cuál es? Esta es la ley general en materia de delitos electorales, más de 200 tipos penales. Okay. Nosotros tenemos unos 18. Okay. Acabamos de terminar un libro sobre delitos electorales en América Latina y no hay otro país que tenga más tipos penales como el mexicano. Okay. Y el tema religioso le llama la atención en otros países, pero eso tiene una consecuencia histórica. México en el siglo XIX hay una gran reforma que es la separación de la Iglesia con el Estado. Y eso definió muy bien cuál es la atribución que cada uno tenía. Entonces, en consecuencia, esto también ha tenido un reflejo en la Ley General en materia de delitos electorales como en otras materias. Porque en México, por ejemplo, está prohibido que un partido político tenga denominación religiosa. Y cuando en otros países perfectamente, en Chile, en Alemania, reformista social cristiano. Sí. Toda América Latina es así. Así es, México. menos en México. Entonces, esto obedece más en toda América Latina a que quieren mantener la independencia de lo que es la Iglesia y lo que es el poder público. ¿Cómo no? Bueno, estuve en México recientemente y me llamó la atención. Después me aclararon que no es así ahora, pero que hasta hace poco un sacerdote, por ejemplo, no debía salir con el hábito a la calle propiamente, o las monjas, por ejemplo, y eso sí es muy común en América Latina. Pero bueno, yo tengo esto en mis manos, me llama mucho la atención porque aquí hay cosas que nos unen, lamentablemente, como país, sobre cuáles son los delitos electorales, pero aquí hay cosas que en República Dominicana, y pienso que en México en su momento, se asumen como normal. Por ejemplo, ustedes le dicen el turismo electoral, que usted cambie de domicilio para favorecer a fulano. Aquí eso se hizo en Pedernales, Oviedo, y es algo... En Pedernales se hizo mucho tiempo. Y en Oviedo, y forma parte hasta del orgullo de algunos, que decían, yo trasladaba a tanto.
O, por ejemplo, el acarreo de votantes. Ustedes le dicen así, es trasladar a la gente para que vaya a votar por mí en tal lugar. Pero eso es tan como delito, lo del acarreo de votantes. Sí, en México sí. También está como delito. Aquí hacerle el favor a una gente y llevarlo. No, es que no es así. Julio, no es una bola, no es una bola. En México somos menos generosos a la recoger la gente y no es una bola. No, aquí es un problema. No es una bola. Colombia se llama Familias en Marcha. Sí. En Uruguay los indígenas los encierran en galpones. Para que voten todos no, ahí. para que no voten. Los encierran en galpones con llave y los sueltan. En Uruguay, en Paraguay, perdón. En Uruguay no. Uruguay es el país más desarrollado de América. Aquí le hacemos entonces, en Paraguay lo cierran y después que pasan las elecciones, lo sueltan. Bueno. O el tema del compro de votos. Vota por mí para aquello. ¿Hay alguna Julio, conferencia, hay alguna oportunidad de...? Julio, pero antes la pregunta es en el sentido, ¿cómo han logrado en México? Claro, tienen 25 años, pero tienen una población sumamente diversa. Que estas cosas que producen hasta risa, la gente las asuma como un delito y por ende, pues no la haga. Miren, creo que hay 3 etapas, 2 cumplidas y una que todavía está pendiente. La primera era muy importante, que también puede suceder aquí, es que conozcan que existe una fiscalía para atender delitos electorales, donde pueden denunciar. La segunda, que conozcan cuáles son los delitos electorales. Por ejemplo, hablaba yo de más de 200, pero aquí hicimos un documento que lo pueden bajar por internet, que habla de los 10 tradicionales. Y la tercera, que es el gran problema, es que los delitos electorales tienen una función de evitar, romper la equidad de la competencia política, violentar derechos políticos electorales, respetar la legalidad electoral. Pero cuando esto no se hace, que tengas un mecanismo, digamos, de contención que sancione severamente, inhiba esta clase de delitos. Creo que en este proceso estamos avanzando, no hemos logrado, digamos, concluirlo exitosamente el 100%. Las 3,000 denuncias que se presentan hablan de qué es lo que pasa el día de la jornada electoral, pero también habla que hay una ciudadanía preocupada. Es más, el día de la jornada electoral recibimos 11,000 llamadas haciendo denuncias diversas. Un call center maravilloso. Un call center que funcionó bastante bien, y eso quiere decir que el ciudadano ya no quiere en México que existan irregularidades de este tipo. Y entonces, ¿cuál fue la finalidad de la visita de Héctor Díaz Santana al país? ¿Alguna conferencia, algún encuentro? ¿Nos va a asesorar en algún aspecto? Bueno, definitivamente ayer tuvimos un evento con la Pucamaima, con el departamento jurídico que lo dirige ahora el juez de la Suprema, Samuel Arias Arceno. Ok. Sí, claro. Digo, ¿y él puede seguir siendo? Sí, claro, es docencia. Es docencia. Sí. Bueno, a él fue que la noticia le sorprendió en el aula. Sí, claro, uno de ellos. Muy gracioso. Dando clases. Y desde siempre ha sido un colaborador, esa escuela y las otras universidades con las que el Centro de Análisis de Políticas Públicas tiene alianzas. Y ya ayer tuvimos una serie de visitas y hoy tenemos otras visitas a la Junta y a otros estamentos. Socializar para tratar de motivar, para que se vaya empoderando no solamente la ciudadanía, sino también los diferentes estamentos responsables de que esto se ejecute. Bueno, nosotros sacamos esta ley a principios de este año, ya tiene varios meses, pero todavía aquí no se ha conformado. La Procuraduría, que tenía un mandato inmediato, no ha hecho el procedimiento para escoger el procurador fiscal y los fiscales adjuntos, porque en México, que es un estado, es una confederación de estados, me gustaría saber si existe uno o si existe uno por cada estado, eso primero. Y la estructura también es bueno, que lo soporta. Y que usted le dijera a nuestra audiencia, ¿cuáles fueron las mayores sanciones, las mayores sentencias o resoluciones que usted obtuvo en contra de determinados delitos electorales, para nosotros poder ver si aquí podemos lograr los mismos objetivos? Para ponerlo en contexto, para mí, que soy legislador del partido oficial, la mayor causa de corrupción en la República Dominicana, según mi estudio, mi diagnóstico, es la corrupción electoral. De ahí nacen todos los escándalos de corrupción electoral del país. ¿Cómo podemos utilizar esto para mejorar la transparencia? Bueno, yo creo que mi visita obedece a una inquietud del diputado Ito, y más bien una preocupación de que hay que constituir la Fiscalía Electoral en República Dominicana. Un año pasa bastante rápido, y no solamente es nombrar un fiscal,
es nombrarlo, darle estructura, darle policía de investigación, darle materiales para que pueda hacer buenas investigaciones en todas las materias. Por ejemplo, investigar temas de financiamiento irregular. Para eso tú requieres colaboración con bancos, con el Ministerio de Hacienda, con los informes de la autoridad electoral. Tenemos una procuraduría especializada en lavado de activos aquí. Y que el trabajo que se va a hacer en conjunto, porque un delito electoral puede ser también otra clase de delito. Puede ser lavado de dinero, puede ser algún tipo de fraude, o se puede cometer en México un delito electoral y al mismo tiempo un delito de lesiones. Entonces, en esta naturaleza creo que es fundamental que se sienten las bases estructurales para ya crear esta Fiscalía Electoral, porque un año va a pasar muy rápido y cuando la quieran crear va a ser una institución 1 o 2 meses antes que no va a funcionar y la van a desacreditar. Y eso creo que no es conveniente para el sistema electoral. Finalmente, señor Díaz Santana, lógicamente te voy a hablar de Fiscalía y de delitos electorales, pero ya usted no es fiscal electoral, ¿verdad? Usted puede hablar de política ya. En general, ¿o no? Prefiero no hablar de política porque quiero dejar pasar un tiempo. ¿Usted aspirará de nuevo a ser fiscal electoral? ¿Puede hacerlo? Puedo hacerlo. Puede serlo. Pero entonces, ¿cómo usted evalúa en sentido general lo que ha sido hasta ahora el gobierno de López Obrador? En general. Miren, hay un delito electoral particular en México, que el funcionario que trabaja en una institución electoral y en 2 años se contrate con un gobierno, está cometiendo un delito. Entonces, yo por ética profesional prefiero no hacer comentarios de esta naturaleza. Yo doy clases de ciencia política en la Universidad Nacional, pero creo que una persona que ha dejado un cargo donde tuvo que ver, de cierta manera, que no es el árbitro. Pero usted no está de acuerdo con el muro de Trump. No, por supuesto. Con el muro de Trump, no. Bueno, Julio, pero no dejes ir a Hito sin una pregunta al mar. Pero ahí es verdad que el tema electoral. No, vamos después, porque se nos va a ir mucho tiempo y tenemos otro compromiso. Pero una pregunta. ¡Cambio y fuera! Invitamos ahí.